there came a sound from heaven. Welcome today to the Message of the Cross. This is Evangelist Jimmy Swaggart, along with Dr. Don Paul Gray and Joseph and Lauren and Dave y Bob. Qué bueno tener a Bob Cornell con nosotros el día de hoy. Hoy es la última vez que estará con nosotros por un tiempo y será difícil para él sobrevivir sin nosotros. Sí. Yo no quiero llevar esto muy lejos, ¿no? Pero Bob, él está estableciendo una iglesia. Esa es la idea, ese es el plan en el momento, y en el área de Nashville, Tennessee. Y él ha estado con nosotros ya 25 años, Bob. 22, un poco más de 22 años como parte del personal, pero desde el 91 aquí. Bueno, eso sería entonces 28 28 años, sí. 28 años. Y ha hecho un gran trabajo para la obra de Dios y estamos creyendo que va a edificar una gran iglesia en el área de Nashville. Y alguien pregunta, ¿por qué Nashville? Bueno, eso está entre Bob y el Señor, pero ese es el lugar donde Dios le está llamando, es el llamado de Dios en el corazón de una persona y hay que responder a ese llamado, ¿no? Y si es el Señor, las cosas saldrán bien, ¿no? No quiere decir de que no van a haber problemas y dificultades. Hay personas que tienen la idea de que si es el Señor, todo es cuesta abajo a un camino de rosas. En la mayoría de los casos es lo opuesto y el diablo pelea con todo lo que puede para entorpecer y dañar, ¿no? Pero queremos que estén orando por nuestro hermano Bob y su bella esposa. Estas personas predican Amén. el evangelio, no es un evangelio diluido, es la presentación del evangelio. Él es un gran predicador y su esposa lo es también. Ella es usada por el Señor verdaderamente. Así que Bob, te vamos a extrañar, te lo prometo. Muchas gracias. Permíteme decir esto rápidamente. Mire, yo no he tenido muchas especificaciones con respecto a la fecha y la localidad, porque no estoy completamente seguro, pero estamos tratando de comenzar la tercera semana de febrero en Murfreesboro, en esa área, y no tengo una localidad aún, pero estamos esperando que sea la tercera semana de febrero en esa área, Murfreesboro, en el área de Spartansburg, y yo voy a estar actualizando la información cuando llegue el tiempo, y si están en esa área de Nashville, no importa dónde usted esté, Franklin, en el norte de Hendersonville, en cualquier lugar en el área de Nashville, pueden contactarme, envíen un correo electrónico a bobcornell77 @gmail.com. Me encantaría escuchar de ustedes y he recibido ya correos electrónicos de varias personas en esa área que están interesadas y dicen que es una respuesta para oración para ellos, ¿verdad? Y estamos esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer. Bob, ¿estarás en Facebook? ¿Te pueden localizar así? Sí, estaré poniendo todas las notificaciones en Facebook, así que esperamos que podamos transmitir a Facebook en vivo los servicios. No sé si desde el primer día lo vamos a hacer, pero con el tiempo voy a tener un canal de YouTube también. Y también en la próxima semana y media, 2 semanas, vamos a tener eh, una página de internet que va a estar disponible también y pueden ver toda la información ahí. Bob Cornell Ministries. Cornell Ministries en Facebook. Bueno, Cornell Ministries en Facebook, pero después vamos a tener la página de internet cornellministries.com, bien. que Así será fácil para que el pueblo te pueda encontrar. es muy fácil y ya viene. Muy bien, yo no conozco mucho de estas cosas de Facebook. Pero usted está en Facebook. Así me dicen. Sí. He estado allí por mucho tiempo. Yo pensaba que era la cara de alguien inicialmente. Así que entiendo que es una buena manera de comunicarse, ¿no? Correcto, Bueno, sí. muy bien, muy bien, muy bien. Eso es algo que está bien, ¿no? Y quiero empezar el día de hoy con lo que Lauren mencionó en la programación de ayer. Y antes de entrar en ello, voy a decir lo siguiente. La totalidad de la historia de la Biblia la podemos resumir en una frase.
Jesucristo y este crucificado. Es así de simple. El Antiguo Testamento, el centro de esto es el sacrificio, el sistema de sacrificios, perdón. Por eso empezamos esta serie en el capítulo 4 de Génesis, la saga de Caín y Abel, que fue lo que tenía que ver con su sacrificio y, y la totalidad del Antiguo Testamento está centrado en el sacrificio. Si vamos a la ley, la parte central de la ley, el empuje de la ley, la inclinación de la ley era el sistema de sacrificios. Si no hubiese sido así, entonces el ofrecer sus corderos, como Lauren mencionó semanas atrás, cada mañana fue ofrecido a las 9 de la mañana y cada tarde a las 3 de la tarde, y el día de reposo, el sábado, era doble, 12 en la mañana, 12 en la tarde, 7 días a la semana, damas y caballeros, así sucedía, eso no variaba, mostrando lo importante que todo esto era. Y el ofrecer el cordero o ese sacrificio simbolizaba a Cristo y lo que él haría en la cruz del Calvario. Eso representaba. En el Nuevo Testamento llegamos a Marcos, Lucas, Juan. Allí empezamos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso es la crucifixión de Cristo y que él fue resucitado de entre los muertos. Yo quiero que usted piense en eso un momento. Por eso él vino. Por eso él vino. Él vino para ir a la cruz. La cruz no fue un incidente, no fue un accidente, no fue un asesinato. Él vino con el propósito específico de ir a la cruz. De eso se trataba todo, diseñado y decidido en los cielos antes de la fundación del mundo. Así de importante es esto. Y luego, después que había ido a la cruz, él envió el nuevo pacto de vuelta y le dio el significado de ello al apóstol Pablo. Y Pablo en su epístola, su 14 epístola, lo dio a nosotros línea tras línea, capítulo tras capítulo. El nuevo pacto que una vez más está centrado en la cruz de Cristo. Y, y Satanás pelea contra algo, él pelea contra la cruz. Él se opone a la cruz y desafortunadamente cuando una iglesia empieza a perder su caminar, empieza a enseñar y predicar algo aparte de la cruz de Cristo. Así que la historia de la Biblia realmente es la historia de Jesucristo y este crucificado. Yo sé que alguien dice, bueno, la Biblia es la redención de los hombres, esa es la historia, sí es verdad, pero ¿cómo fue el hombre redimido? Él fue redimido por lo que Jesús hizo al ir a la cruz y la fe del hombre en ello, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito, esa es la cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la totalidad de la palabra de Dios, la totalidad de la Biblia, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es la historia de Jesucristo y este crucificado. Cristo no me envió a bautizar, dijo Pablo, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Dijo, porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Dijo, lejos esté yo de saber nada entre vosotros, excepto a Cristo y a este crucificado. Note el énfasis en estos versículos. Dijo, lejos esté yo de gloriarme, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde fui crucificado al mundo y el mundo para conmigo. Así que la historia de la Biblia, la doctrina de la Biblia, lo enfatizo una vez más, la doctrina de la Biblia es Jesucristo y este crucificado. ¿Hay otras cosas importantes? Claro que sí. Todo en la Biblia es de gran importancia, pero todo señala a la cruz. Eso es lo importante. Cuando nosotros ponemos la cruz en un lugar menor, cuando ponemos la cruz en una posición inferior, ponemos la cruz en una posición que quita de su veracidad. Nosotros pecamos y pecamos en gran manera. Nosotros tenemos que entender que todo cae en su lugar si ponemos la cruz en su lugar correcto. Y esa es la redención de la humanidad, donde Jesucristo vino a este mundo y donde Él promete a los patriarcas antes de Él venir que Él vendría. Y gracias a Dios que así lo hizo.
Lauren mencionó el día de ayer, y esto vamos a hacer, Lauren. Te voy a dejar que tú lo leas y así comparamos un poco de las traducciones modernas y creo que esta es la Biblia del mensaje que vas a leer, ¿no? Correcto, mire, vamos a poner un poco de fundamento. Estábamos cubriendo que el hombre no va a Solo vivir de de pan. pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el libro, la doctrina de la Biblia, estamos hablando de los manuscritos originales y algunas de las actividades que tienen que ver con las traducciones. Y la traducción tiene que ver en dos, bueno, eh, se envuelve en dos opciones, en los manuscritos y en la traducción. Y la siguiente es la dirección, la manera como se dirigen a esos manuscritos. Y hay dos maneras primordialmente en las que la traducción se dirige, ya sea que se dirija por una traducción palabra por palabra, por las palabras mismas, que son muy importantes para el intérprete o el traductor y tratan de Ujú. encontrar un equivalente en el idioma al que están traduciendo, y también está la idea o la idea por idea o equivalente dinámico. Y esa dirección no es algo que, no es una, no es una opción que se preocupen mucho por la traducción palabra por palabra, sino que los traductores están tratando de idear algo. Pero creemos que la palabra es muy importante. Correcto, así es. Nosotros creemos que toda palabra fue dada por el Espíritu Santo a los autores. Y eso lo hace vital, eso lo hace extremadamente importante en cuanto a lo que se está diciendo. Nosotros creemos en comentario, en la Biblia de Estudio del Expositor mismo tenemos comentario para toda la gente, y eso es algo muy importante, es un aspecto muy importante para el estudio. Pero cuando se trata de estudiar la palabra misma, yo prefiero ver lo que el autor quiso que nosotros viéramos y ver palabra por palabra. Cuando una persona se va a una traducción idea por idea, creo que están haciendo lo mejor y les doy ese crédito, pero están tratando de sacar un comentario de la escritura y no la escritura misma, porque todo lo que les preocupa a ellos por presentar en esta dirección es la idea. La Biblia Living Bible es una paráfrasis, y también la de Message Bible. Así que solo quería presentar ese fundamento porque comparamos una con la otra. Y en Ujú. ese caso, mire, escogí un pasaje sencillo en Romanos 4, algo que todos conocemos. Y yo quiero leer primeramente los primeros 5 versos de Romanos 4, del 1 al 5, en la Biblia King James o Reina Valera en español. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora comparemos esto con la Biblia Message. Una es una traducción palabra por palabra y estamos tomando la palabra de la traducción de El King inglés James King utilizando un James. manuscrito, y ahora nos vamos a tratar de acercar a los autores o a las palabras originales del autor y su intención lo más posible. Sin embargo, aquí está la Biblia Message. Entonces, ¿cómo hacemos caber lo que conocemos de Abraham, nuestro primer padre de la fe, en esta nueva manera de ver las cosas? Verso 2. Si Abraham, por lo que él hizo por Dios, Dios lo aprobó, ciertamente hubiera podido tomar el crédito, pero la historia que estamos dando es una historia de Dios, no una historia de Abraham. Verso 3. Lo que leemos en la escritura es que Abraham entró a lo que Dios estaba haciendo por él, y ese fue el punto crucial. Él confió en Dios para ponerlo en su dirección correcta en vez de estar bien o justificado por sí solo. Verso 5. Si usted trabaja arduamente y hace un buen trabajo, merece su paga. Nosotros no le llamamos un regalo a su paga, a su salario, pero si vemos que el trabajo es algo muy grande, es algo que Dios solo puede hacer y hay que confiar en Él para que lo haga. Jamás uno lo puede hacer por sí mismo, sin importar cuánto uno se esfuerce y trabaje. Bueno, esa confianza en Él para hacerlo es lo que hace que uno esté bien con Dios, por Dios, compartiéndolo.
Lee 2 o 3 versículos, el primero y el segundo después. En la versión primero Muy bien, verso 3, porque luego tal la vez es el otra. más conocido. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La Biblia Message, lo que leemos en la Escritura es que Abraham entró a lo que Dios estaba haciendo por él y ese fue el punto crucial. Él confió en Dios para libertarlo en vez de tratar de justificarse él mismo. Ahora, esto para mí es muy fácil de entender en la versión Reina Valera, digamos así, ¿no? Comparándola a la versión en inglés del, del mensaje. El problema aquí es que están tratando de presentar una idea en vez de las palabras mismas. Yo quiero estudiar las palabras mismas porque la palabra dice que se le fue contado a él por justicia. Eso dijo Jesús, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Correcto. Una traducción o un traductor, palabra por palabra, está atado al texto. No se le puede anexar o quitar. Correcto, y podemos ver la traducción idea por idea y realmente solamente está tratando de presentar una idea que siente el traductor que el lector va a entender, pero no está conectado al texto para nada. Por ejemplo, en el verso 3, la palabra clave ahí es justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estamos hablando de la base de la justificación aquí. Ambos son traducciones. Sí, son traducciones. Una es una paráfrasis, que significa, una vez más, que esta idea palabra por palabra no es prominente. Y eso está en la Biblia del mensaje, En, en en la inglés. iglesia o en la Biblia The Y otras Message. cosas así. Y en toda Biblia, si es una traducción literal, palabra por palabra, va a tener algún tipo de equivalencia dinámica, o de Así idea por es. idea. Toda traducción lo tiene. En el momento que uno lo saca, lo extrae del idioma original, se tiene que hacer porque ningún idioma se puede Idénticamente. traducir Ajá. palabra por palabra, es una imposibilidad. Así que hay veces que aún está en la Reina Valera o en la King James, hay decisiones que se tomaron que no son palabra por palabra, utilizaron la equivalencia dinámica. Sin embargo, para ser justos, eso se va a encontrar en todo tipo de traducción por causa de la dificultad de un Sí. idioma al otro. La idea que queremos es que cuando estudiamos la traducción palabra por palabra, vamos a encontrar el esfuerzo del traductor para darnos lo que el autor nos dijo, no lo que alguien más piensa que el autor trató de expresar. Y esa es la idea. Por ejemplo, en el verso 3 realmente no hay ningún énfasis en justicia acá que nos gustaría ver. Dice que él confió en Dios para libertarlo o para justificarlo en vez de justificarse él solo. Bueno, eso pudiera ser santificación y pudiera ser cualquier cosa, no es necesariamente el Ujú. contenido de Génesis 15, que es de donde podemos obtener la doctrina de justificación. Bien, pero viendo la traducción en inglés King James, estos hombres fueron de los hombres más brillantes en lo que refería al griego y al hebreo de aquel tiempo, ¿no? Pero eran seres humanos realmente, no eran Dios. Ciertamente, así Entonces, es. cuando estaban traduciendo, ellos trataron de acercarse lo más cerca al hebreo en el Así Antiguo es. Testamento y al griego en el Nuevo Testamento, lo más posible. Pero una vez más, tenemos que considerar, como lo acabas de decir, lo que es lo equivalente. Correcto. Sí, la equivalencia dinámica o la equivalencia literal. Y la dinámica simplemente es la idea por idea. Así que ellos toman lo que ellos creen que es la idea y lo ponen en el idioma actual o moderno. Y esa es Así una es. paráfrasis. La Biblia Living o Living Bible es una paráfrasis, no es una traducción palabra por palabra. El problema que tengo yo es que cuando estamos tratando de establecer la verdad de la palabra de Dios en doctrina, esto no es algo tan claro como una traducción palabra por palabra. Nosotros recomendamos la versión King James, perdón, en inglés King James, en español Reina Valera, y hay hermanos que usan otras traducciones, y hay traducciones palabras por palabras que me dicen que son muy buenas, no las conozco yo personalmente. Mi hermano Swagger, miren, en el verso 3 estaba viendo yo la comparación y me parece como que tal vez la doctrina de justicia imputada es suavizada en la del
en la de la Biblia Message. Eso pensábamos, claro. Si es que entendemos eso en el verso 3, en la King James o Reina Valera, se le contó por justicia, le fue contado por justicia, y ese es el acto de imputar la justicia de parte de Dios a Abraham. Y acá en esta otra Biblia dice que lo puso bien, lo trató de justificar. Hay muchos estándares de correcto e incorrecto. Entonces, ¿cuál es el estándar al que se está comparando? Bueno, justicia, es la justicia de Dios. Eso es muy específico. Pero hay otras, bueno, cada persona puede tener su propio estándar de correcto e incorrecto, bueno y malo, y no es de eso que se está hablando aquí. Correcto. Alguien pregunta, bueno, eso no es importante. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Un hombre se va a lanzar desde un avión con un paracaídas. La cuerda que tira es importante, muy importante. Su vida está en juego y su alma está en juego acá, de acuerdo a este libro, damas y caballeros. Esta es la palabra de Dios y yo creo que el Espíritu Santo. Bueno, voy a leer algo acá, algo muy importante. Voy a terminar lo que leímos bueno, John Wycliffe terminó su traducción de la Biblia. Fue la primera traducción completa en el inglés en el año 1382. Hermano 1400. Sager, ¿me permite mencionar algo con respecto a la traducción de John Wycliffe? Sí, Esa fue la primera traducción en inglés, la de John Wycliffe en ese año, y él hizo una traducción literal palabra por palabra. Eso es lo que estaba en su corazón. Estas otras traducciones que vamos a ver aquí, que están en la página 9, ninguna de estas eran paráfrasis. Así que los reformadores o reformistas, su corazón o su deseo era hacer que la palabra de Dios entrara al idioma de la gente común. Su deseo no era, bueno, vamos a parafrasearla porque no pueden entenderlo literal. Ellos hicieron lo mejor que pudieron para poder interpretar o traducir literalmente palabra por palabra el griego y el hebreo al idioma común del pueblo. así es. Así que yo creo que eso pone un precedente para todos en cuanto a la traducción, el deseo de los reformadores que Dios utilizó de una manera tan poderosa. Así Nosotros es, somos así receptores es. el día de hoy, aún 500 años después de lo que estos hombres hicieron. Así que el Espíritu Santo puso eso en su corazón con respecto a la traducción y lo tradujo palabra por palabra, lo que nosotros diríamos como traducción literal palabra por palabra. Así que hay mucho que llega a esto, como el hermano Larson acaba de decirlo, pero palabra por palabra, traducción literal. La Biblia de Gutenberg fue en el 1456, una edición folio de la Biblia Vulgata en latina. Fue un evento que inauguró la era de la impresión. Lo primero, si recuerdo correctamente, que fue impreso cuando se inventó la imprenta fue la Biblia. ¿Correcto, caballeros, o no? Sí, Bob, ¿recuerdas? ¿Sabes lo que lo que acabo de decir? Fue lo primero que se imprimió. sí, fue una traducción alemana del Nuevo Testamento. Bien. Entonces, en el 1516, Erasmo completó su traducción en griego. En el 1522, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. En el 1535, William Tyndale emite su traducción en inglés que influyó a todas las ediciones próximas. 1535, Miles Coverdale emite su traducción dedicada al rey Enrique VIII. En 1537, la primera Biblia que se imprime en Inglaterra es la Coverdale. En el 1537 se produce la Biblia de Mateo, basada principalmente en las Biblias de Tyndale y Coverdale. En el 1535 emite la Gran Biblia, que es una combinación de su trabajo previo y la Biblia Tyndale. Ese trabajo fue autorizado por Enrique VIII. En el 1560, la Biblia de Ginebra, producida por Coverdale, William Whittingham, John Knox y otros en Ginebra, después que María se convirtió en reina. Fue la primera Biblia que dividió los capítulos en versículos. En el 1582 al 1610 aparece la Biblia católica Douay-Rheims,
una traducción directa al inglés de la Vulgata por el Colegio Católico. El Nuevo Testamento emitido en Reims y el Antiguo Testamento en el 1609-1610 en Douai, France. En el 1611, la gran versión King James, autorizada, completada por grupos hombres sabios, todos eruditos de renombre, nombrados por el rey Jaime. Aunque han habido otras traducciones desde ese momento hasta ahora, se concluye que la Biblia en inglés King James es la más cerca al texto original que cualquier otro esfuerzo. A lo largo de los últimos siglos ha sido como mucho la más utilizada y empleada. Y quiero tratar, no ahora mismo, ¿no? Pero sí quiero tratar con la palabra apócrifo. Así se produce, ¿no? Correcto, sí. Así se pronuncia esa palabra. Siempre me da problemas. Quisiera mencionar algo rápidamente acerca de William Tyndale. Cuando usted mencionó, utilizó la fecha aquí, 1535, cuando él terminó su traducción en inglés. Pero William Tyndale, nosotros nos beneficiamos de él muchísimo en cuanto a lo que tiene que ver con traducción. Su llamado como individuo no fue tanto predicador o maestro, su llamado en su vida fue traducir la Biblia al inglés. Y cuando él fue el rey Enrique VIII que fue el que lo rastreó, William Tyndale huyó como fugitivo muchos años y su clamor era hacer que la Biblia llegara al idioma de la gente común, la gente, la plebeya de Inglaterra. Disculpa, ¿por qué el rey de Inglaterra no quiso eso? Bueno, porque en ese entonces vivimos en un tiempo que es muy diferente al tiempo de entonces, pero miren, en ese tiempo el rey Enrique y realmente toda Europa en su gran mayoría estaba dominada por la Iglesia Católica Romana o su ideología que la palabra de Dios no se debe estar en el idioma de la gente común. Esa era la idea católica romana, ¿no? Correcto, era la ideología y el latín era visto como el idioma santo de Dios. Eso es muy foráneo para nosotros porque tenemos la Biblia en inglés y estamos acostumbrados, y gracias a Dios por eso, pero en ese tiempo, una vez más, el latín era visto como el idioma santo de Dios y no solo el inglés, sino alemán y también el sueco, después en francés, en español, cualquier idioma de la gente común. La Iglesia Católica Romana los veía o veía todo eso como blasfemo. El poner la palabra de Dios en el idioma de la gente común tenía que estar en el idioma santo de Dios, que la mayoría de la gente en ese entonces ni siquiera entendía. Satanás estaba haciendo su trabajo bien, ¿eh? Exacto, así es, pero gracias a Dios que levantó a hombres como William Tyndale, Mm. que, que ese fue su llamado. Una vez más, durante años él huyó como fugitivo, como criminal, entre comillas, y su crimen era hacer que la Biblia pudiera estar en el idioma común. Él era un hombre muy educado, Muy ¿no? educado. Muchos de los reformadores eran hombres muy educados y Dios utilizó esa educación para su gloria, la gloria de Dios. Así es. Pero cuando William Tyndale, él con el tiempo fue sorprendido y fue quemado en la hoguera. Increíble. Cuando él fue quemado en la hoguera, sus últimas palabras fueron: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. es. Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Él estaba orando por el hombre que era responsable por su muerte. Dios respondió esa Dios oración, ¿no? respondió esa oración. De hecho, está aquí en las fechas que usted está dando. Aquí, en 1400, perdón, en 1536. Usted no da la fecha aquí, pero fue en 1536 que William Tyndale murió en la hoguera. Sus crímenes fueron creer en la justificación por fe nada más y en Jesucristo, y eso incluía lo que él hizo en la cruz. Sus crímenes fueron que no hay ningún tipo de intermedios entre Dios y el hombre. No hay intermediarios, solamente Jesús y nadie más, ni María ni los santos, nadie. No tenemos que ir a nadie, sino solo a Jesucristo por fe. Ese fue su crimen y por supuesto hacer que la Biblia fuese traducida al idioma común. Pero su oración
Su última oración antes de morir fue: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. El Señor le abrió o le contestó esa oración. El rey Enrique, los próximos 40 años, produjo 4 traducciones a lo largo de su vida, 4 traducciones en inglés a lo largo de su vida. Aquello mismo que él usó como excusa para matar a Tyndale, el Señor le abrió los ojos al rey Enrique y el Señor lo permitió y lo hizo. Fue en 1536, ese mismo año en el que William Tyndale murió en la hoguera, que el rey Enrique VIII, de hecho, a través de diferentes eventos, él se desconectó con la Iglesia Católica por completo. Y una vez más, con el tiempo, él permitió que la Biblia fuese traducida al inglés. Pero ¿hubo algún evento que cambió su pensar del rey? ¿Cambió su manera de pensar? Bueno, mencioné una serie de eventos, pero fue un matrimonio. Él estuvo casado con, se me olvida su nombre en ese momento, pero el rey Enrique era un hombre muy inusual. No era salvo, no lo creo, pero él es impresionante cómo Dios puede utilizar a la Sí gente. es, sí es. Pero él estuvo casado con una señora y él quería un divorcio, una mujer. El Papa no quería legalizar su divorcio. Y él hizo que el rey Enrique VIII se enojara tanto que él dijo: ¿saben qué? Ya terminé con esto. Voy a a empezar mi propia Exacto. iglesia. Así es como comenzó, de hecho, la iglesia anglicana. Así que él se Sí. separó oficialmente con la iglesia católica romana, oficialmente. Realmente, por eso comenzó el proceso, porque el Papa no quería legalizar su divorcio. Pero ¿piensas que él al establecer su propia iglesia, este rey Enrique, eso instigó a que se tradujese la Sí, palabra de Dios? sí, eso era parte. Ahora, la iglesia anglicana, para ser justos, era la versión de Inglaterra de la iglesia católica romana. Sí, es muy Muy similar. similar, sí. Pero eso rompió las cadenas con Roma y sí permitió que otras traducciones en inglés. Ya el Papa estableció la ley, ellos tuvieron que obedecer, ¿no? En Correcto. Inglaterra. Ellos tenían su propia religión. Había una lucha siempre entre Inglaterra y Roma durante ese tiempo. Era un tiempo muy difícil. Pero, una vez más, lo que sucedió fue Dios lo que usó. Dios lo usó y Dios respondió las oraciones de William Tyndale ese día. Oh Señor, ábrele los ojos al rey de Ujú, Inglaterra, y así Dios lo es. hizo. Ahora, están diciendo que cada niño Sí, en Inglaterra pudiese leer la palabra de Dios, no importa de dónde sea, ¿no? John Wycliffe dijo palabras muy similares a eso, William Tyndale dijo palabras muy similares a eso también, pero esto muestra el corazón que estos hombres tenían por la palabra de Dios, su Claro. dedicación a la palabra de Dios. Ellos querían la palabra de Dios al idioma de la gente común. Y regresándonos unos años, William o María, perdón, o John Wycliffe, él era llamado la estrella resplandeciente o la estrella de la mañana de la Reforma. Él tenía partes del Nuevo Testamento traducido al inglés y él lo metía a escondidas, clandestinamente, esas porciones a Inglaterra, perdón. La gente estaba siendo salva solamente leyendo porciones pequeñas de la Biblia en inglés. Ellos jamás Sí. habían escuchado, ellos jamás habían entendido esto en toda su vida. Y eso es algo difícil para nosotros entender. Pero la gente común, así como usted y yo, por primera vez en su vida, podían leer la palabra de Dios en su propio idioma y la gente, bueno, gente comenzó a ser salva a través de eso. Bueno, eso hizo la nación de Inglaterra se convirtió en la nación más poderosa en el mundo. Así es, con el tiempo, sí. La esclavitud eventualmente fue echado, derrotado, porque Inglaterra eran los que promovían más la esclavitud hasta las colonias acá y en todo el mundo, ¿no? Se me escapa el nombre de la persona que ayudó. William Wilberforce. Exactamente, él ayudó a detener o parar. Él siguió haciendo hincapié esto hasta que el Parlamento finalmente lo hizo ilegal, ¿no? Correcto. Pero creo que todo viene desde este libro acá. Amén. La Biblia es como
es como un martillo que aplasta a la oposición, pero el martillo se rompe, pero esta palabra permanece, Así es, aleluya. amén. Estás diciendo que nosotros no lo consideramos mucho, pero mucha sangre fue derramada para que Así pudiésemos tener es, este libro que tenemos en amén. las manos hoy. Y muchas oraciones han sido oradas, Así vidas es. perdidas por causa de lo que tenemos, para darnos lo que tenemos el día de hoy. Lo que es la palabra de Dios y es la razón por la cual, damas y caballeros, es tan importante que usted aproveche esto, porque es triste, ¿no? Que la mayoría de los cristianos no han leído la Biblia totalmente. Ahora, usted no se va a convertir en un paradigma de justicia porque lo haga, pero a la vez no puedo yo ver a un hijo de Dios que no quiera conocer lo que dice este libro. Desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, usted dice, bueno, pero yo no lo puedo entender. Tenga una Biblia de estudio del expositor, eso le ayudará a entender. No debe de usar eso como una excusa, ¿no? Vamos a estudiar sobre cómo el Espíritu Santo revela la palabra de Dios al pueblo de Dios que quiere conocer lo que significa. Él la revela y vamos a llegar a eso más adelante, ¿no? Vamos a ir a la pausa ahora, pero cuando volvamos a la pausa quiero leer a 20 pruebas por el doctor Dick de cómo sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios y yo creo que es una excelente posición y la voy a leer cuando volvamos y ya volvemos. Estamos de vuelta. Son 20 pruebas escritas por el doctor Dick Fines Dick, quien está con el Señor ya, pero creo que son excelentes. Número uno, la Biblia y su maravillosa unidad. Más de 40 autores escribieron 66 libros en distintos idiomas en un periodo de 1800 años. Muchos no vieron las escritores de los otros y no hay contradicción entre dos. Coleccionen cualquier estilo de libro sobre 40 hombres en un tema y van a ver si están de acuerdo y no es así. Número dos, la superioridad de la Biblia a otros libros en su origen, doctrinas, principios, a lo que dice, tono moral, historias, profecías, revelaciones, literatura, redención presente y beneficios eternos y su contenido general. Número tres, su influencia en el mundo ha bendecido a millones en toda generación y ha hecho la mayor civilización y le ha dado al hombre la esperanza y destino. Número cuatro, el carácter y la grandeza de aquellos que aceptan la Biblia. Entre los hombres más honestos reconocen que es la palabra de Dios. Solo los infieles y los impiedosos la rechazan. 5. El hombre no pudo haber escrito esto si lo hubiese hecho y no hubiese escrito esto aún si hubiese podido. Ningún crítico de la Biblia jamás ha podido mejorar o desprobar esta Biblia. Hombres buenos debieron haberle escrito. Condena todo el pecado y registra los pecados y las faltas de sus escritores y otros. Esto hombres malos no hubiesen hecho. Aún los hombres buenos no lo harían a menos que fuesen inspirados para ayudar a otros. Próximo. La necesidad del hombre es suplida por la Biblia. Redención y beneficios de promesas se le entregan a todos los que han creído en todas las generaciones y así siempre será. Preservación a través de los tiempos. Todos los reinos y religiones han buscado en vano destruirla. Sigue todavía es indestructible. Número 9. El carácter celestial y eterno de sus contenidos demuestran que es de Dios. Número 10. La respuesta del alma a ella, la Biblia, ajusta el alma como la llave a una cerradura. Número 11. Sus infinitas profundidades e ideas. Es universal en su atractivo, razonable en su enseñanza, confiable en sus promesas, duradero en conflictos, eterno en su utilidad, nuevo y moderno en sus declaraciones,
indispensables a la civilización humana, indiscutible en su autoridad, interesante en su historia. Número 11. Colorido en sus biografías, precisa en sus profecías, individual en sus mensajes, de largo alcance en su visión, completa en sus leyes, completa en su conocimiento, infinita en sus detalles, desinteresada en su propósito, simple en sus aplicaciones, solo en sus demandas, justo en sus juicios, justo en sus juicios, clara en su aplicación y magistral en su sabiduría. Número 12. Profecía cumplida. Hace 3.300 versos de profecía han sido cumplidos, incluso miles de años antes de su cumpleaños. Ningún detalle ha fallado. Alrededor de 2.908 versículos están siendo cumplidos o aún serán cumplidos. Número 13. Milagros. Cientos son registrados en las Escrituras y muchos suceden diariamente entre aquellos que proclaman las promesas de la Biblia. Número 14. La perfección de la Biblia es científica y históricamente correcta. Ningún hombre ha encontrado falla en la Biblia, en sus pronunciaciones, historia, astronomía, botánica, genealogía, su adaptabilidad siempre está actualizada sobre cualquier tema. Cabe en la vida de todas las personas de todas las edades y todas las tierras. 16. Su poder espiritual y moral. Satisface perfectamente todas las necesidades espirituales y morales del hombre. 17. Sus doctrinas superan todos los principios humanos en relación, religión, cultura, etc. Reclamación. Reclamaciones de la Biblia misma. Más de 3.800 veces los escritores de la Biblia afirman que Dios habló lo que ellos escribieron. La Biblia misma proclama ser la palabra de Dios. Número 19. Historia secular. Muchos escritores, tanto paganos como judíos y cristianos, confirman los hechos de la Biblia, la citan como genuina, auténtica e inspirada por Dios. Y por último, número 20. Sus inagotable pruebas. Se necesitarían muchos volúmenes para lidiar completamente con los miles de hechos que confirman que que la Biblia es la palabra de Dios. El libro debe de ser divino y si lo leemos correctamente se le confirmará como la palabra inspirada de Dios. Amén, así Y así es. es, me encanta la Biblia, la palabra. La empecé a estudiar cuando yo tenía 8 años de edad. A los 8 años, yo tenía una pequeña Biblia que era más pequeña que esto, pero en aquel tiempo yo podía leer esas letritas. Ya no puedo yo leer letritas tan pequeñas. Yo creo que ni siquiera con una lupa bueno, de todo el tamaño no podría hacerlo. Pero en aquel tiempo sí lo hacía y en el receso yo leía la Biblia cuando encontraba cosas que no entendía, y encontraba eso frecuentemente. Le preguntaba a mi papá o al pastor, pero me encantaba la palabra desde niño. Ahora, les hago la pregunta. ¿Cómo pronuncian esta palabra Apócrifo. apócrifo? Apócrifo. Eso, para apócrifos, así. ¿Cuántos han visto esos libros, los libros apócrifos? Yo sí. Definitivamente sí. Los he visto ya hace mucho tiempo atrás que los vi. Están en la Biblia católica. Están Así que incluidos, sí. los libros de la Biblia que los protestantes no aceptan como merecedores de estar en el libro, en el canón, son apócrifos y están en la Biblia católica. Muchas escrituras cristianas, aparte de aquellos que fueron aceptadas por el Nuevo Testamento, aparecieron temprano y fueron considerados por algunos como merecedores de estar en el canón de la Biblia. La epístola de Bartolomé, el pastor de Hermes, el apóstol de Peter, y el apóstol Pablo fueron los más populares. Para el principio del tercer siglo, 22 libros incluidos en el Nuevo Testamento fueron aceptados. 4 principios de consideración operaron determinando qué libros deben de ser aceptados en el lugar en el Nuevo Testamento, ¿no? Estas cuatro racinos eran las siguientes.
Fue el libro escrito por un apóstol. Número 2, el contenido de los libros tenía una naturaleza espiritual. El libro fue recibido por la iglesia. Número 4, tenía inspiración divina. Y debo de anexar rápidamente que Jesús nunca citó de esos libros, aquellos escritos en ese tiempo. Tampoco ni el apóstol Pablo, ni tampoco ninguno de los demás. Correcto. Hemos hablado de el impacto, hermano Swagger, que la verdadera escritura tiene sobre el corazón humano. Bob mencionó hace poco el impacto durante el tiempo de los reformadores y aunque la Biblia en inglés estaba escribiendo por primera vez en pocas porciones, solamente pocas porciones, partes que pudieron llegar a cambiar vidas. Cuando llegamos a la evidencia de la inspiración divina, esto nos muestra la interacción del Espíritu de Dios con su obra santa. Y esto es lo que trae al hombre al conocimiento de Dios. Cualquier otra cosa no lo haría. Yo, una vez más, mire, no... y el día de ayer, por ejemplo, fue mi aniversario de haber llegado a Dios. Y yo llegué a Dios a través de la lectura de una Biblia, solamente una sección de la Escritura. No fue toda la Biblia, yo no podía entenderla, no podía entender, pero una sección en Proverbios. Proverbios. Yo recuerdo, y hablando acerca del poder de la palabra de Dios cuando es inspirada, yo recuerdo que cuando era cuando recién había llegado aquí en 1987, en Capilla, un misionero de un tercer país, de un país del tercer mundo, perdón, él contó una historia y jamás la voy a olvidar. Revela el poder de la palabra de Dios. Él habló acerca de una jovencita llamada María, que creció en un país del tercer mundo que primordialmente era católico. Y nosotros sabemos que en el tercer mundo no mucho del catolicismo es dominado. Eh, Sí. los esfuerzos son dominados por la Iglesia Católica Romana. Así que habló de María y él dijo que María había perdido a su madre, era la más grande de muchos hijos. Su padre realmente era un borracho, él era un alcohólico, pero también era un minero. Ellos vivían en un pueblo que era un pueblo minero. Así que María estaba haciendo todo lo que ella podía para ser mamá y también ser, hija de su padre y cumplir con el papel que una mujer tiene que hacer como adulta. Y un día María se encontró con un misionero que la llevó al Señor. Ella recibió a Cristo. Ella literalmente, verdaderamente nació de nuevo y ella estaba muy emocionada. Y ella volvió a la casa y ella comenzó a enseñarle a sus hermanos y hermanas y su padre no quería nada. Él era católico, pero era un católico cada 6 o 7 meses. Así que él vivía de la manera como él quería, pero él era un minero y todos los días María trataba de hablarle acerca de la fe, pero la familia, las estructuras familiares son tales que No me molestes con esas exacto, cosas. una y otra vez, y aún hasta se enojaba con ella. Y ella sabía que tenía que ser muy cuidadosa con lo que ella hacía. Así que co- su responsabilidad era de hacerle el almuerzo todos los días. Y lo que ella comenzó a hacer era hacerle el almuerzo y su emparedado estaba dentro de una bolsa de papel. Y en esa bolsa de papel ella escribía una escritura, solamente un versículo de la Biblia todos los días. Y ella pensó, bueno, yo voy a darle la palabra de Dios de una manera u otra. Así que todos los días ella hacía, su padre no le decía nada al respecto. A veces ella volvía, o él volvía a casa, él estaba enojado y ella lo seguía haciendo. Y una mañana Disculpa, ¿le dijeron que no hiciera sí, eso otra vez? él se enojaba y sí, la historia se me contó y decía que él le decía a ella que no lo hiciera. Pero continúa haciendo. Ella continuó haciéndolo, pero un día el sonido que toda comunidad minera no quiere escuchar sonó y esa era la campana de la mina. Esa situación, Una situación mala. La campana indicaba que había problemas en la mina y su padre estaba trabajando, había trabajado todos los días como siempre. Y las familias se reunieron alrededor de la entrada de la mina y comenzaron esa terrible esperanza, o esa espera. Terminó siendo que 10 hombres estaban atrapados dentro de la mina y no podían salir. Y el día entró al segundo, perdón, comenzó el segundo día, las preocupaciones comenzaron porque el oxígeno se estaba acabando, iban a morir si no salían de ahí pronto. Llegó y terminó y se fue el segundo día, llegó el tercer día, sabían que había pocas probabilidades de poder
salvar a los hombres en donde estaba el papá de María. Finalmente, de alguna manera pudieron llegar hasta el cuarto, quinto día, y por supuesto las familias ya habían determinado que los hombres no iban a estar vivos. Pero uno de los hombres que era un trabajador en la mina llegó a la casa de María y con toda seguridad ellos habían fallecido. Todos los hombres le dieron la noticia que se habían sofocado, habían muerto por sofocación. Pero llegó a María y le dio a ella una bolsa que era la bolsa del almuerzo de su padre, y en ella había la firma de 10 hombres. Y había una nota escrita por su padre que decía: María, tú nos diste en mi bolsa del emparedado el día de hoy a Juan 3:16. Ujú. Todos aquí sabemos que no vamos a salir de la mina, pero hemos leído tu verso y hemos aceptado a tu Jesús. Y los hombres han firmado esta bolsa por causa de este verso y por causa de tu esfuerzo, y te amamos y te veremos en el cielo. Un verso, Especial. un verso, un verso. Y esos hombres en sus últimos momentos, Obediencia a esa palabra. la palabra cambia la eternidad de 10 almas. Un verso lo cambió. Hermano Swagger, ese es el poder de la palabra de Dios. Y al enfrentarse a la vida del Así hombre, no tiene que es. estar en una situación de vida o muerte. Usted puede aceptar a Jesús ahora mismo, antes de que llegue el fin, y tener una eternidad con Dios. Puede tener vida en Así es. abundancia. Y solo con un verso de la palabra de Dios tiene el poder para darle la vuelta a su vida. Saben, vamos a hacer lo siguiente. Esa palabra que fue tan efectiva para esos mineros aquel día y está en el cielo hoy, los vamos a ver, y cuando usted llegue allí, si es salvo, y estará allí usted, usted los buscará y hablará con ellos sobre lo que Lauren acaba de entregarles. Pero, ¿es usted salvo? ¿Ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal? Ahora es el Aleluya. momento. Este es el Sí. día de salvación. Vamos a orar. Yo le llamo la oración de arrepentimiento, oración de fe. Y le voy a pedir a usted que ore conmigo, y los hermanos aquí orarán con usted. Y yo quiero que usted lo crea con todo su corazón. El repetir palabras no le va a salvar, pero creerlas sí. Y yo cito el versículo que esta joven le entregó a su padre. Y llegó así este versículo a esos 10 hombres: porque de tal manera entregó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Incline sus rostros y oremos. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, repita conmigo en voz alta: yo creo en ti, vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que he llevado la vida que he llevado, y las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname Y límpiame y límpiame con tu preciosa con sangre tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca confieso confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón En mi corazón, yo creo yo creo que Dios le resucitó que Dios le resucitó de entre los de muertos, entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento En este momento, acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma, como el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Y de acuerdo a la palabra de Dios, que no puede mentir, que no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, soy salvo, soy salvo. alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Gloria a Cristo. Aleluya, al Cordero. Aleluya. He orado esa oración con cientos de miles y tal vez hasta millones a lo largo de los años en todo el mundo, damas y caballeros. A veces una sola persona, tal vez como sea ahora mismo. Obviamente esta señal llega a muchas partes del mundo, Latinoamérica, y he orado con miles que responden a un mismo llamado de altar en un estadio.
Pero usted ha entrado en la mejor vida que una persona puede entrar, así como tantos lo han hecho. Cuéntele a alguien hoy que le ha entregado su corazón al Señor. Les bendecirá a ellos y a usted. Tal vez hay algunos que se reirán de usted y tal vez otros le considerarán afortunado y bendecido. Pero usted acaba de aceptar a Cristo, que es lo mayor que una persona puede hacer en su vida. Alabado Dios. Y saben, caballeros, esa pequeña ilustración que contaste, Lauren, ese es el poder de la palabra. Amén. Yo estaba viendo un documental eh, sobre cuando bombardearon a Pearl Harbor en el 1941 y habían varios hombres que fueron atrapados en una de esos buques de guerra que había casi naufragado y no podían salir de donde estaban atrapados. Y ellos empezaron a citar el Salmo 23. Y Sí. ninguno de ellos lo conocían, pero habían algunos que lo conocían, otros conocían otra parte, pero no fueron a una estupidez. Ellos Así entraron en la es. palabra de Dios Amén. y finalmente fueron sacados de esa tumba. No recuerdo la historia, realmente no recuerdo. Lo que recuerdo es que empezaron a citar el Salmo 23 entre todos ellos. Amén. Ellos no estaban interesados en nada más. Sí. Ellos querían la ayuda de Dios en ese Amén. momento. Y la palabra lo lleva al Señor. Así es, alabado Dios. La palabra es el Señor en un sentido. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que la programación haya sido de bendición para usted. Les amamos a todos. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Mensaje de la Cruz. Visita los archivos del programa en sonlifetv.com.